Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Macías, soy profesor de la asignatura de Historia Económica de España, del grado en Economía de la Universidad de León, y dentro de esta asignatura vamos a hacer una serie de debates sobre la España del siglo XIX. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la desamortización de Mendizábal, de la desamortización agraria en general que se produjo a lo largo del siglo XIX. Y para ello vamos a abordar el debate a partir de una lectura que hemos elegido, aunque podríamos haber elegido otras muchas, que es el capítulo que dentro del primer volumen de la historia agraria de la España contemporánea, que tiene como editores García Sanz y Ramón Garrabou, tiene Josep Fontana con el título de la desamortización de Mendizábal. Como decía, hemos tomado este texto como base, pero más allá del texto vamos a intentar reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de desamortización y todo lo importante que fue en el contexto de la primera mitad del siglo XIX, el final del antiguo régimen en España y la constitución de un capitalismo agrario que se consolidó especialmente a lo largo de la segunda mitad, ¿no? Dentro de las lecturas que se podrían tomar como referencia, como decía, hay mucha bibliografía, pero quería señalar un texto en especial que se da dentro de la colección de clásicos del pensamiento económico español, editado por la Fundación ICO, Instituto de Crédito Oficial, que ha publicado 2 volúmenes con los textos propiamente de Mendizábal, ¿no? Los informes gubernamentales y las memorias que Mendizábal desarrolló en el contexto del proceso de desamortización. Son 2 volúmenes que realmente, para el que esté interesado en el tema, conviene tener como referencia, ¿no? Pues pasando un poco al debate, yo creo que podemos empezar con algún tipo de reflexión más general sobre el proceso el contexto en el que se da el proceso de desamortización. Podemos empezar por ahí. Básicamente yo creo que es importante tener en cuenta, voy a dar unas ideas generales, pero después podemos debatir sobre ellas, que el proceso de desamortización forma parte de un proceso más general de transformación del sistema económico en España, ¿no? España, como otros países europeos, otras economías europeas, venía de una crisis estructural del antiguo régimen y cada vez era más palmario que había toda una serie de fuerzas económicas de tipo mercantil, de tipo financiero, que empujaban hacia la constitución de otro sistema económico basado en el libre mercado, ¿no? En la constitución del trabajo, de las tierras y del capital como mercados de factores de producción que eran la base de la constitución de un capitalismo de tipo estructural, ¿no? Digamos que el proceso de desamortización entonces forma parte de ese proceso de constitución de un mercado de tierras, como otras medidas que se desarrollaron en ese contexto, como fue el proceso de abolición del mayorazgo o también la abolición del régimen señorial, que también podemos entrar a valorar. La cuestión interesante es que esto es un proceso de revolución burguesa y yo creo que lo que podríamos empezar debatiendo a nivel de opinión que podemos tener nosotros es qué nos parece la España de ese entonces, ¿no? En relación a la España que tenemos ahora. No sé si podéis, a partir de la lectura de Fontana, de la situación del campo y de lo que hemos visto en clase, ¿no? Sobre la situación de la sociedad española del siglo XVIII y de principio del siglo XIX, si os parece que España ha cambiado mucho, si no ha cambiado, si muchos de los problemas que
que había en ese entonces siguen existiendo. Por ejemplo, ahora, dentro de 2 días, va a haber elecciones municipales y fijaros, se habla de compra de votos, ¿no?, en los pueblos, ¿no?, por ejemplo, y eso, España en ese momento era un sistema pues caciquil, ¿no?, basado, ¿no?, en España, a partir sobre todo de la restauración monárquica de Alfonso XII, vivirá el llamado turnismo, ¿no?, que es un sistema de caciques donde había 2 grandes partidos, unas veces se votaba a unos, otras veces se votaba a otros y salían otros, ¿no? Fijaros que, bueno, pues que hay que muchas cosas siguen, parece que eran cosas del pasado y que vuelven ahora, ¿no?, que se ve que existen ahora. Pero más que nada, si pensáis que España ha cambiado mucho en relación a lo que habéis leído sobre el proceso de desamortización, sobre lo que se comenta por parte de Fontana, o pensáis que no ha sido así. No sé, podríamos empezar por ahí, tal vez. Sí. Por ejemplo, yo un poco en línea con el capítulo de Josep Fontana, sí que es verdad que yo creo que el impulso que tiene la desamortización de 1836 en el siglo XIX es una ruptura total con el antiguo régimen y con las ideas estructurales y tan clásicas, así como tendencias más tradicionales que se venían teniendo. Entonces, bueno, yo sí que pienso que con esta desamortización en 1836 es un proceso de ruptura, de cambio, de un giro hacia tendencias más liberales y la búsqueda pues, de esas oportunidades desperdiciadas en el pasado que tuvieron los ilustrados durante el reinado de Carlos III. O sea que Sergio, que no me he olvidado de presentar, Sergio, María Rosa e Iván, incide más en la ruptura. Y yo, por ejemplo, diría, ¿no?, efectivamente, yo también soy de la misma opinión. Porque Fontana, por ejemplo, en mi opinión, Fontana tiende a hacer pesar más la continuidad, porque él niega que en realidad hay una revolución burguesa en España. O sea, no niega el carácter revolucionario de todo ese proceso, ¿no? Pero porque Fontana identifica revolución burguesa con reforma agraria. Y ciertamente el proceso de desamortización, como el proceso de desvinculación y eliminación del mayorazgo, como el proceso de abolición del régimen señorial, lo que va a dar lugar es a una concentración de la propiedad de la tierra. Hay un cambio en la naturaleza de la propiedad, ¿no? Hay un cambio en la naturaleza, pasamos de una naturaleza feudal a una naturaleza capitalista de la propiedad de la tierra, pero la propiedad se hace más concentrada. Y es cierto que aunque la desamortización tiene unas bases, unas causas fiscales, se busca resolver un problema de deuda pública en cierta medida, ¿no?, en realidad también se busca un nuevo modelo de agricultura, un modelo de agricultura moderna, mercantil, capitalista, basada en una clase media rural, pero eso no va a ser así. O sea, eso no va a ser así. No vamos a un modelo, digamos, inglés de agricultura, ¿no?, con los cercamientos de tierras y todo esto, ¿no? Pero realmente, aunque este proceso de cambio en la estructura de propiedad de la tierra no se da, sino que se profundiza la concentración en la propiedad de la tierra, sí estamos ante un proceso de cambio muy profundo. Y yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque realmente hay un cambio en la naturaleza de la propiedad de la tierra. La nobleza ya no es nobleza, es burguesía agraria, que es otra cosa completamente distinta, ¿no? No sé qué pensáis. Yo creo que sí se da una ruptura con lo tradicional. De hecho, surgen los carlistas para intentar buscar la vuelta al tradicionalismo. Y bueno, respecto a lo que hay ahora mismo, pues sí que me gustaría pensar por lo menos que sí ha cambiado. No sé si ha cambiado, pero sí que me gustaría pensar que han cambiado muchísimas cosas, aunque no sea del todo así. Y bueno, respecto a la estructura de los sectores, desde luego el campo no tiene el peso hoy en día que tenía entonces. Claro, sí. Ese es otro tema que también toca Fontana, ¿no? Si realmente el proceso de desamortización
impulsó o no impulsó la industrialización. Si los capitales que se dedicaron a la industrialización, a la desamortización, en realidad no hubiera sido mejor que se dedicaran a la industrialización. También en qué medida ese modelo inglés de agricultura no se pudo dar porque al final tampoco la industrialización permitió crear una agricultura de ese tipo, ¿no? O sea, la falta de industrialización, perdón. Pero bueno, Fontana es cierto que da una serie de razones, ¿no?, para explicar esto. No sé qué te parece a ti, Iván, sobre... Nada, yo pienso que aunque haya cambiado mucho todo, sí que pienso que haya quedado algún tipo de resquicio de aquel tipo de sociedad a la actual. Pues no sé, ya sea un poco como lo que tú has dicho en el ejemplo de tema votos o en tema de propiedad de tierras, que creo que sí se ha cambiado, ha evolucionado, pero siguen quedando resquicios de aquel entonces. Sí, de hecho él dice una cosa, en el texto dice una cosa bastante curiosa, ¿no? Dice que, bueno, eso no lo analiza solamente él, sino que hay muchos autores que lo analizan, que en la España donde siguió existiendo contratos de tipo enfiteutíco, ¿no? Pongamos el caso por ejemplo, de Galicia pero de Asturias, ¿no?, por ejemplo, el sistema foral, por ejemplo, esos sistemas pervivieron mucho tiempo. O sea, pervivieron, incluso él dice que estas reminiscencias del antiguo régimen, en algún caso dice que hasta los años 80 del siglo XX, ¿no? O sea, que España no fue un capitalismo liberal, o sea, en el sentido... eso es cierto, es decir, España no tuvo un capitalismo liberal como tuvo Inglaterra o como pudo tener en cierta medida Francia, entre comillas, ¿no? Pero digamos que se apoyó en estructuras. Eso no quiere decir que no hubiera capitalismo. O sea, y no quiere decir tampoco que el capitalismo no se puede apoyar en estructuras de tipo tradicional, ¿no?, por ejemplo, ¿no? No sé qué pensáis de eso. Es decir, que podía ser perfectamente compatible mantener un capitalismo agrario dinámico, como el que se dio, por ejemplo, en la España de la Restauración, con un sistema caciquil en la política. O sea, que podía ser perfectamente compatible una cosa con la otra. O sea, pero sí, es cierto que desde el punto de vista político, institucional, el sistema no se desarrolló, no se modernizó como en el ámbito económico, ¿no? O sea, España era y eso lo del carlismo mismo, ¿no? O sea, no hay un movimiento carlista que tú puedas decir que se diera en Europa como se dio en España. O sea... Yo creo que, de hecho, la desamortización es algo moderno, a mí al menos me lo parece. Creo que Mendizábal, bueno, de hecho, creo que es algo que aprendió fuera de España y que lo trajo a España. Claro. O sea, Mendizábal era como, voy a hacer una analogía un poco atrevida, pero era como el Robespierre español. O sea, en realidad, vamos a ponernos en 1836, con el peso que tenía la Iglesia, ¿no? ¿Quién podía tomar una medida como desposeer a la Iglesia de los bienes, de los patrimonios, de los grandes patrimonios que tenía entonces? Fijaros que hoy en día hay unos líos tremendos con respecto, por ejemplo, a cuando las parroquias, las iglesias registran terrenos bajo su propiedad, ¿no? O sea, cosas que son de los vecinos, a lo mejor, tierras que son de los vecinos, etcétera, o cosas que, bueno, pues que a lo mejor por herencia o algún tipo de situaciones de este tipo quedan en una indefinición y se las apropia la Iglesia, hoy en día todavía, y es casi muy difícil tocar a la Iglesia, pero imaginaros en 1836 con el poder que tenía la Iglesia, ¿no? Con el poder que tenía, ¿no? Claro, bueno. yo creo que bueno, fue un hecho que marcó a España el hecho de poner una postura tan fuerte, por decirlo de alguna manera, contra el Vaticano, contra la Iglesia de esa época.
Entonces, bueno, yo creo que eso pudo ser también gracias en parte a que Mendizábal y toda la corona en ese momento pues recibió la ayuda de la nobleza o de la aristocracia más liberal, los intelectuales que hablamos, y la ayuda de la monarquía como árbitro. Sí, es una alianza, ¿no? Podemos decir que es una alianza a lo que el proceso de revolución burguesa que se da en ese momento en España, que no tiene nada que ver con el modelo francés, ¿no? Porque decíamos que en Francia pues a la nobleza se la pasa por la guillotina, ¿no? Pero en España es un modelo más transaccional, más de llegar a un acuerdo, como en Inglaterra, más o menos, ¿no? Con la Revolución Inglesa, distinta también, obviamente, pero tienen algunos elementos más comunes, ¿no? Entonces, en España hay un acuerdo que es, bueno, si me apoyáis mi proyecto de monarquía frente a los carlistas, ¿no? Yo os voy a permitir que el proceso de disolución del antiguo régimen y de constitución de un capitalismo agrario os beneficia a vosotros, a los que erais nobles en el antiguo régimen, es decir, que sigáis siendo la misma clase privilegiada, ¿no? Que van a ser los caciques de después y los terratenientes, ¿no? Que van a venir después, ¿no? ¿De acuerdo? Que son los mismos, son las mismas familias, son las mismas... O sea, en España, digamos que sí, los de arriba siguieron siendo los de arriba. Bueno, otra cuestión interesante dentro del debate sobre la desamortización y el conjunto de las transformaciones que se producen en el medio rural español de mediados de la primera mitad del siglo XIX es qué actitud tuvieron los campesinos, ¿no? Todos tenemos en la cabeza pues cómo después de la invasión francesa el pueblo llano, en lugar de apoyar a los constitucionalistas de Cádiz, apoya a Fernando VII y apoya la abolición de la Constitución bajo esto que llamamos viva las cadenas, ¿no? ¿De acuerdo? Contra los afrancesados. Es decir, uno de los dramas que tiene España en ese contexto es que el proceso de liberalización, el proceso de modernización va a tener una reacción del pueblo en contra, ¿no? Y esta ligazón de las ideas liberales y modernas con los afrancesados, digamos, va a ser un punto que va a tener como distintas metamorfosis a lo largo de la historia del XIX y del XX, pero que está en muchos de los grandes acontecimientos históricos que ha vivido España en los últimos 2 siglos, ¿no? La cuestión es que esto, que es una lectura muchas veces ideológica, realmente deberíamos darle una vuelta, porque los liberales, en todos sus proyectos de desamortización, de abolición del régimen señorial, de abolición de todos de la mesta y de otro tipo de mecanismos que existían en España que consolidaban lo que era el antiguo régimen, pues también tomaron medidas que no estaban pensando mucho en los campesinos, o sea, y en la situación de los campesinos. Realmente estaban pensando en la constitución de una economía moderna, en una economía industrial, en una economía que pudiera equipararse a la francesa, a la inglesa, a la belga, pero realmente dentro de eso la suerte de los campesinos no importaba mucho, y de hecho durante las propias medidas tomadas en la Constitución de Cádiz o en el trienio liberal, los campesinos muchas veces no salían bien parados, ¿no? de esta situación. Y de hecho, la desamortización de Mendizábal y todo el conjunto de transformaciones que se producen en este momento, como decíamos antes, van a llevar a una concentración importante de la propiedad de la tierra. Y en algunas zonas va a ser escandaloso cómo a los campesinos se les expropia de los bienes, especialmente en Andalucía, ¿no? ¿De acuerdo? Hay todo un contubernio de intereses entre el aparato del Estado y las clases privilegiadas para quitarle a los campesinos mucho de lo que de ellos tendrían derechos, ¿no? ¿De acuerdo? Esto lo trata muy bien, por ejemplo, historiadores como Antonio Miguel Bernal, ¿no? En el libro que tiene sobre la lucha por la tierra
en la España, en la crisis del antiguo régimen, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un proceso que no se puede hacer, no se puede ver como una lectura ideológica de buenos y malos. O sea, que los liberales eran los buenos, los modernos eran los buenos y los carlistas, los tradicionalistas eran los malos, ¿no? Realmente es un proceso más complejo, ¿no? Esto es una cosa que sería interesante que analizáramos, ¿no? Que también tiene que ver con lo que pasa ahora, ¿no? Porque ahora es distinto, pero ahora tenemos como los globalistas, los modernos, los feministas, los antirracistas, etcétera, etcétera, los que tienen valores globales, ¿no? Y tenemos después pues, los tradicionalistas, los carcas, los conservadores, los fachas, ¿no? ¿De acuerdo? Que serían como los que defienden el pasado, ¿no? Pero claro, también nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cuánta gente no queda fuera de cuando tú no tienes una profesión súper guay, súper moderna, que no eres un ingeniero informático, no eres un gran experto en marketing o en Big Data o todo esto, y cuando formas parte de a lo mejor de una región industrialmente en declive, ¿no? que ha pasado, que no hace más que despedir y cerrar fábricas, ¿no? Cuando formas parte de un medio rural sin futuro, cuando no tienes acceso a toda esa vida que está asociada hoy al globalismo, ¿no? a la modernidad, al mundo digital, a la economía esta del conocimiento, ¿no? Vale, cuando no formas parte de esas clases medias que están pensando y que tienen como valores fundamentales la ecología, yo qué sé, pues el feminismo también, etcétera, o los derechos civiles, etcétera. Cuando formas parte de ese otro mundo, ¿no? Del mundo que pierde, o sea, del mundo de un pueblo que vives en un pueblo y que no tiene futuro, que vives en una provincia, imaginemos como León, que se vacía y que te tienes que ir fuera porque no hay otra forma de salir adelante, ¿no? Pues en eso que nos pasa ahora no se puede reducir a que hay unos señores muy guays, modernos y súper globalistas frente a otros que son tradicionalistas y que son fachas y que son... no puede reducirlo a eso, a una cuestión ideológica. Hay muchos fenómenos materiales, sociales, que están detrás de eso y que no podemos reducir a una cuestión de buenos y malos. O sea, pues esto que vivimos hoy es muy parecido a lo de ese entonces. No podemos decir que los campesinos que se hicieron carlistas, que apoyaban el viva las cadenas, ¿no? Eran los malos, ¿no? Y los buenos eran pues Mendizábal, los abogados liberales, las profesiones liberales, que muchos de estos fueron los que se beneficiaron económicamente de todo este tipo de... O sea, en ese sentido estamos viviendo algo muy parecido ahora. En términos mundiales, porque estamos en una fase distinta de desarrollo del mercado, donde ya no nos movemos en economías nacionales, sino en economía mundial, ¿no? Pero no deja de ser muy distinto. No, o sea, esos campesinos que se oponían a esa modernización de la agricultura, que querían volver a la tradición, no los podemos ver simplemente como unos carcas, como unos atrasados, como unos retrógradas, ¿no? O sea, pues sí, pues probablemente tenían valores muy conservadores, ¿no? Pero en realidad, en buena medida, estaban reaccionando de esa manera porque lo que les estaban ofreciendo todo ese conjunto de élites liberales era que se quedaran sin tierras, que se quedaran sin medios de subsistencia. Hala, échate al monte y consigue trabajo como puedas, ¿no? Yo es que veo que más que sean unos carcas o de ideas antiguas, que viendo lo visto, lo que iban a obtener con los liberales,
iba a ser peor que lo que realmente tenían con las cadenas atadas, que es que de esa forma al menos aún tenían una porción de tierra, una parcela para poder sacar su sustento. De la otra manera había muchos que se iban a quedar con una mano delante y otra detrás. Entonces es obvio que vas a tirar por los ideales que te beneficien a ti. Entonces yo lo vi un poco desde ese punto de vista. Sí, no sé qué Sí, opinan. yo siguiendo un poco la misma línea, pienso muy similar, porque los cambios, yo creo que los cambios sociales, las personas pues cuando tienes unos valores, estás acostumbrado a realizar una serie de actividades de una determinada manera, siempre es muy reacio o que se provoque reacción al hecho o a la hora de que te cambien esa forma de hacer esas cosas. Entonces, bueno, yo creo que siempre es un poco a modo de protección de me quieres quitar lo que es mío y cómo estoy haciendo las cosas para que después tú hagas lo mismo como tú bien crees o de otra forma. Entonces, bueno. No sé, tú, María Rosa. Yo pienso un poco lo mismo, los campesinos al final fueron los grandes perjudicados yo desde mi punto de vista, de la desamortización. Se quedaron sin derechos de uso de la tierra y se quedaron sin nada. Y los grandes favorecidos pues fueron los nobles. Sí, nobles que pasaron de, pues eso, de defender el antiguo régimen a hacerse defensores del nuevo sistema, ¿no? Pero que en el fondo defendieron el uno y otro porque ambos les permitió vivir muy bien, ¿no? O sea, y de hecho, una cosa que dice también Fontana, ¿no? Es que la desamortización y todo el proceso de abolición del régimen señorial fue un balón de oxígeno para incrementar la renta, es decir, que la agricultura iba mal en aquel momento y que todas esas medidas al final supusieron un revulsivo para el incremento de las rentas de las clases altas, ¿no? Sin embargo, como decimos, en buena parte de España el campesinado terminó mucho peor, ¿no? Claro, yo creo que hace una apuesta por modernizar la agricultura en ese sentido, de que haya una inversión de capital más un movimiento de mayores flujos. Y sí que es verdad que, bueno, un poco lo que tú estabas ahora comentando, que sí que se ve claramente pues como hay una parte de los campesinados en España, por parte de Extremadura, Andalucía, zonas que ahora pues como todos conocemos a día de hoy son grandes latifundios, en los que pues durante esta época pues se palpa una gran concentración de propiedad de la tierra de estos terratenientes y de esta serie de nobleza que pasa a ocupar estos puestos. A lo contrario que Galicia, Asturias o Cantabria, pues que destacan los foros, la rabasa en Cataluña y similares. Sí, hay que tener en cuenta también que es un país muy diverso, ¿no? Con situaciones muy diferentes. Yo es que no creo que tampoco fuera el objetivo perjudicar al campesinado, ¿no? Pero bueno, al final fue lo que acabó sucediendo. El primer objetivo era fiscal y el segundo dividir un poco la tierra, y al final lo que se consiguió fue prácticamente lo contrario. Sí. Es cierto que, como comenta Fontana, hay sitios donde pues, son los pequeños productores los que van a comprar las tierras desamortizadas, ¿no? Pero si vamos a grandes cifras de superficie, o sea, las grandes propiedades no las compraron los pequeños, o sea, fueron compradas por este tipo de élites, ¿no? Y si realmente se puede decir que todas estas transformaciones puestas en marcha por Mendizábal en realidad reprodujeron las viejas élites económicas que había en España y bajo un nuevo sistema, eso sí, ¿no? Pero siguieron siendo los que mandaban, los que se beneficiaban de la actividad de explotación de la tierra, ¿no? No sé si queréis comentar algo más o... Sí, bueno, a mí se me viene ahora un poco a la mente que con el tema que estamos hablando de la propiedad de la tierra, sí que es verdad que el cambio de propiedad de la tierra sí que lo vemos claramente, pero respecto al tema de las formas contractuales, los contratos enfiteuticos o los contratos de aparcería, sí que es verdad que yo creo que siguen un proceso más gradual y más detenido en el tiempo,
en el que cuesta pues más ese cambio, o incluso se llegan a llamar, una vez pasada la desamortización, esos mismos métodos se les denomina de otra manera y siguen su funcionamiento. Entonces, bueno, pues me llama la atención su continuación, sobre todo por tema de Costa Levantina, Aragón, Comunidad Valenciana, creo que se mantiene. Sí, de hecho hay que diferenciar porque, por ejemplo, en Cataluña y en Valencia va a ser todo ese sector de enfiteutas acomodados, ¿no? Los que van a terminar redimiendo su situación del sistema censal que tenían, ¿no? Y van a convertirse en medianos propietarios según la clase media rural. Probablemente el caso de Valencia y el caso de Cataluña van a ser las zonas de España donde se aproxime más el funcionamiento de los sistemas de explotación de la tierra al modelo inglés, digamos, ¿no? Con todas las distancias, ¿no? Pero digamos que los enfiteutas acomodados de Cataluña y de Valencia progresivamente se fueron convirtiendo se fueron haciendo con la propiedad plena de la tierra, redimiendo los censos enfiteuticos, ¿no? ¿De acuerdo? Y no deja de ser curioso que es precisamente en esa zona de España donde más se desarrolla la industrialización posteriormente, donde se consolida ese tipo de sistema de funcionamiento de la agricultura, ¿no? Ahí los contratos enfiteuticos no funcionan como una reminiscencia feudal, como un obstáculo. Funcionan realmente como un mecanismo que catapulta el proceso de modernización, ¿no? Cosa muy distinta de lo que va a ocurrir en Andalucía, porque en Andalucía la gran expropiación de tierra que van a sufrir los campesinos van a llevar que se convierta en una de las regiones más atrasadas de España. Que no recordemos que en el periodo anterior Andalucía es una de las zonas más desarrolladas de España, con el proceso de gran concentración de la propiedad de la tierra. Andalucía entra en un proceso de prostración económica muy grande, de atraso y de marginación, ¿no? O sea, los cambios agrícolas van a ser muy importantes para lo que es el desarrollo del sistema económico en general. Otra cosa es Galicia, ¿no? Donde toda la complicación que tiene el sistema foral y subforal va a llevar a que el proceso de redención de tierras sea mucho más complejo. Y además que, bueno, pues se va a prolongar en el tiempo mucho más, ¿no? Bien entrado el siglo XX, ¿no? Y no va a ser el proceso o sea, ahí tenemos contratos enfiteuticos que van a llevar una dinámica completamente distinta a la que lleva en Cataluña y en Valencia, ¿no? Bueno, o sea que tenemos situaciones muy diversas, pero lo que pasa en la agricultura, en los sistemas de explotación de la tierra, en la forma de constituirse la propiedad capitalista de la tierra, ¿no? van a tener consecuencias muy importantes en la dinámica económica en general, ¿no? de la economía, ¿no? Y van a dar lugar a realidades muy diferentes, la andaluza, la catalana, la gallega, ¿no? La castellana, que será otra distinta. Ahí sí, en Castilla, por ejemplo, vamos a provincias como Segovia, Valladolid, ahí sí vamos a tener unos pequeños propietarios que van a apoyarse en la desamortización para reunir un poquito más de tierras, ¿no? con los ahorros que tienen, con los patrimonios que tienen, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí sí no tenemos una mayor concentración de la tierra, ¿no? Como pasa por ejemplo, en Andalucía o Extremadura, ¿no? Tenemos una agricultura más de pequeño y mediano propietario, ¿no? Pero no va a ser tampoco el tipo de sistema que se va a dar en Cataluña, ¿no? En Valencia, ¿no?
que es una agricultura mucho más mercantil, en todo caso, ¿no? ¿De acuerdo? También es cierto que se apoya más en el cereal y que vendrá la crisis finisecular después, ¿no? Con el problema del colapso de la economía de triguera, ¿no? Y todo esto, ¿no? En Castilla, ¿no? Pero bueno, son dinámicas muy distintas, ¿no? Las que se dan en España, ¿no? Pero no sé, si queréis que tratemos alguna cosa más. Yo una pequeña duda que me surge acerca de pues, quién posee las tierras en los diferentes puntos de España, si puede ser respecto a que habían zonas de España, como podía ser Palencia, Guadalajara o Toledo, en la que de toda la población el 75% eran personas que estaban bajo el régimen señorial, el otro 25% eran señores. Y sin embargo, por ejemplo, en Asturias tan solo el 10% de la población estaba bajo el régimen señorial. Entonces pienso que quizá esos porcentajes hayan podido influir en lo que viene siendo la captación de esa propiedad de tierra. Porque en Asturias va a haber mucha más gente que demandase el adquirir esas propiedades al haber más número de nobleza que, por ejemplo, en el sur, donde encontrábamos más personas bajo el mandato de los señoriales. Claro. O sea, de hecho, bueno, lo que vamos a tener, por ejemplo, en zonas como Asturias o Galicia es minifundio, ¿no? O sea, España tiene como dos extremos, ¿no? El latifundio del sur y el minifundio del norte, ¿no? Bueno, sí, por ese lado también es una reflexión interesante que se puede hacer. Lo importante, yo creo, que es entender que, claro, nosotros cuando pensamos en la abolición del régimen señorial, pensamos en Francia, ¿no? Lo que decíamos antes. Pasamos a la nobleza por la guillotina y repartimos la tierra entre todos los pequeños campesinos, ¿no? Y formamos un medio rural de pequeños campesinos, ¿no? Por eso en Francia, digamos que va ligada la revolución burguesa a la reforma agraria, ¿no? Hay un cambio en la naturaleza de la propiedad, pero también hay un cambio en la estructura de la propiedad, ¿no? En España es importante tener en cuenta que eso, en líneas generales, no va a ser así. O sea, en España hay un cambio en la naturaleza de la propiedad, pero no hay un cambio en la estructura de la propiedad. Y la abolición del régimen señorial, en realidad, se perfila como una alianza entre las élites políticas y las clases privilegiadas del antiguo régimen de carácter laico, no eclesiástico. O sea, la nobleza laica, que pasa a ser nobles a pasar a ser terratenientes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esta diferenciación, porque si no, claro, para mí ese es el problema del texto de Fontana, ¿no? Cuando él dice que no hay revolución burguesa en España, ¿no? Lo que comentaba al principio. Es decir, en España sí hubo revolución burguesa, lo que no hubo es reforma agraria, y es el único país de Europa Occidental que no tiene reforma agraria, ¿de acuerdo? Bueno, tuvo la Segunda República, pero que duró poco tiempo, ¿no? O sea, después fue abolida por Franco, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto es una cosa que es muy importante tener en cuenta para entender nuestro país, porque si no, sin tener en cuenta este proceso es muy difícil entender España, ¿no? O sea, no sé, ¿queréis alguna cosa más? Pues si no hay más cosas, lo cerramos aquí y nos vemos en un próximo programa, una próxima sesión de debate que realizaremos en pocos días. Gracias.